Hola, sean bienvenidos mis futuros ingenieros al canal Jorge Slayer. Recuerden que estamos en esta miniserie de aprendiendo a programar PLC desde el inicio. Entonces, si no han visto los videos anteriores, pueden ir a verlos. Recuerden que nos ayudarían mucho si se suscriben, si le dan like, si nos comparten para seguir generando contenido de ingeniería. Igual recuerden que en la parte de abajo tenemos una cuenta de PayPal por si gustan hacernos alguna pequeña donación, invitarnos a un café para que nosotros podamos seguir manteniendo el canal y seguir subiendo estos hermosos videos de contenido sobre ingeniería, que en este momento estamos en la miniserie de PLC. Y llegando a eso, vamos a ver que la clase pasada, tenemos aquí el circuito que hicimos la clase pasada, que era cómo realizar un enclave. Presionaba botón de arranque y se quedaba aquí perpetuamente encendida una bobina y también encendida una lámpara. Habíamos visto la clase pasada igual que para tirar este enclave podemos utilizar este botón de paro que cortaba la potencia entre la línea entre punto 2 y punto 3 para hacer que este enclave cayese. Ahora, quedamos que el día de hoy va a ser el último video donde utilicemos conmutadores para hacer enclaves y para tirar enclaves, que hoy les voy a enseñar cómo tirar un enclave, pero ahora con un conmutador. Va a ser el último porque después de esto, ahora sí saltamos, estamos listos para llegar a ese punto hermoso en el que vamos a ocupar y ahora sí contactos que son más visuales del lenguaje de programación de PLC, el lenguaje Ladder. Ahora, nosotros tenemos la teoría que haberlo enseñado con conmutadores desde el inicio puede hacer que sea más visual el cómo funcionan y entender cómo funciona pues primitivamente un enclave, un desenclave, y ya ahora sí viéndole el otro tipo de contactos pues puedan familiarizarse pues de mejor manera. Entonces, antes de seguir con esto, vamos a borrar la parte de acá abajo de esta lámpara, que la vamos a quitar, vamos a dar a suprimir. Y ahora nosotros teníamos que antes tumbábamos el enclave con BP. Sin embargo, en la clase del día de hoy vamos a hacer lo que siempre hacíamos, ¿ok? Sacar un botón y darle acción a una bobina. ¿Ok? Vamos a sacar este botón. Aquí. Lo ponemos y ahora vamos a sacar una bobina. Ustedes dirán, generalmente se desenclava un sistema con BP, o sea, botón de arranque lo enciende y BP lo tira. ¿Para qué necesitaría yo desenclavar el sistema con una bobina? Pues bueno, generalmente cuando nosotros estamos en el lenguaje de PLC, que ya lo vamos a ver más adelante, nosotros nos vemos en la necesidad de tener que tumbar un enclave con la última bobina de nuestro proceso. Que esto, no se preocupen si no lo entienden, más adelante lo explicaremos en esta miniserie. Recuerden que son muchos videos los que tenemos para explicar todo esto, pero pues la teoría ahorita es hacer que podamos tirar un enclave no solo con botón de paro, sino también con una bobina, y vamos a concentrarnos en eso. Ahora, aquí a este botón 2 le voy a llamar botón 2, nada más que ahorita no tiene nombre, le voy a poner B2, que sería el botón que me estaría tirando ese enclave, ¿no? Ese prodigioso enclave. Vamos a ponerle un nombre a la bobina, que se va a llamar F2, y vamos a sacar un conmutador de F2. Que hay muchos que ya están planeando, están viendo qué es lo que voy a hacer. Pero bueno, aquí saquemos el conmutador de F2. Vamos a doble clic y presionamos F2. Ahora vamos a dar run y vamos a ver qué sucede. Al yo tener aquí F2 va a funcionar de la manera que siempre ha funcionado. Al energizar B2, pues F2 pasa a hacer que su contacto abierto se vuelva cerrado y su contacto cerrado se vuelva abierto. Habíamos visto que la teoría para enclavar una bobina era que para enclavar una bobina debía de estar debajo del botón de arranque en paralelo un contacto abierto de la misma bobina que está arriba. Es decir, aquí en el conmutador tenemos F1, que es el mismo de la bobina, que es F1. Hasta ahí todo bien. Después tenemos que es un contacto abierto. Y sí, estamos utilizando el contacto abierto. Vemos que aquí este contacto que utilizamos es el abierto. Este es el cerrado. Este es el abierto. Y que sí, está en paralelo a el botón de arranque. Ahora, esa es la teoría para enclavar, para realizar el enclave y realizar la perpetuidad de nuestra bobina, que se quede encendida indefinidamente. Que haga esto, ¿ok? Damos run y se queda ahí encendida indefinidamente. Ahora, también hay una forma en la que podemos tumbar este enclave, igual es una regla, que es decir, si yo voy a tumbar el enclave con una bobina de un contacto diferente, en este caso voy a utilizar a F2 para tumbar el enclave, pues a la hora de tumbar el enclave se hace con contactos normalmente cerrados, ¿ok? Para poner el enclave es con un contacto normalmente abierto y para tumbarlo es con un contacto normalmente cerrado. Entonces yo utilizaría aquí, conecto F2 y ahora no utilizaría el contacto abierto porque recordemos que para tumbar el enclave se utiliza el contacto cerrado y se conecta directamente aquí a la bobina.
¿ok? Y de esta forma nosotros podríamos tener algo que enclave y algo que se enclave. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a dar run y presionamos botón de arranque. Y vemos que se quedó enclavada nuestra bobina. ¿Por qué? Pues bueno, sigue sucediendo lo mismo. F1 hizo que al nosotros energizar a F1, pues el contacto de F1 que era abierto se cerró y ahora la corriente pasa por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y llega a F2 y F2 como está en el contacto cerrado y F2 sigue sin activarse, pues sigue pasando la corriente. Realiza la activación de la bobina F1. Entonces F1 está enclavado. ¿Qué va a pasar cuando yo presione B2? Cuando yo presione B2, F2 se va a activar, por ende F2, que es el conmutador de F2, va a activarse. Cuando el conmutador se active, ¿qué pasa? F2 cambia de posición. En vez de ser cerrado, se vuelve abierto. Y cuando se vuelve abierto, ¿qué pasa? Pues deja de mandar la energía por este caminito y empieza a mandarla por este. Pero ese camino no está conectado a nada. Entonces, esto va a hacer que inmediatamente, pues F1 pierda la activación, porque ya no va a estar recibiendo la energía. Entonces F1 se va a desactivar. Al desactivarse F1, ¿qué sucede? Pues la bobina de F1, o que diga el contacto de F1, va a volver a ser abierto. Y al volver a ser abierto, pues ya no va a tener camino para pasar a energizar a F1. Aunque F2 vuelva a su posición original. Vamos a dar, presionamos B2 y se va a activar F2 y esta bobina se va a abrir. Veamos, presiono. Se abrió. Al yo presionarlo, se abrió y vemos que se desenclavó F1. F1 perdió la potencia, por lo tanto el conmutador de F1 se volvió a volver un contacto normalmente abierto, lo vemos aquí. Sin embargo, aunque yo suelte B2 y vuelva a energizar o vuelva a dar paso a que por este lado haya algún camino por donde la corriente pase, pues ya no va a haber nada que esté haciendo pasar, porque F1 ya no está cerrado, entonces ya no está pasando energía. Ya no está pasando energía, pues no importa que este camino esté cerrado, porque pues a F1 no le está llegando nada. Está abierto aquí y está abierto acá. Lo que necesitaría hacer es otra vez dar un botonazo de arranque. Al dar el botón de arranque se le activa la bobina de F1. F1 se enclava a sí mismo con un contacto abierto que se volvió cerrado y vuelve a pasar aquí por F2 por el contacto cerrado de F2 que nosotros pusimos. Y ahora va a estar enclavado hasta que nosotros queramos. Si nadie presiona B2, nunca va a desenclavarse esta bobina. Puede estar el programa corriendo 4 o 5 horas y nunca va a perder activación esa bobina. Nunca va a perder. ¿Cuál es la única forma en la que pierda? Que yo presione B2 y que B2 a su vez energice la bobina de F2 y F2 a su vez energice el contacto del conmutador de F2 y el contacto cerrado se vuelve abierto. Y al volverse abierto va a romper ese ciclo. Presiono, se vuelve abierto y rompió, tiró el enclave. Al haber tirado el enclave, al haber dejado momentáneamente aquí sin potencia, pues vemos que este caminito se abrió y al estar abierto pues ya no recibe nada de energía. Entonces este camino pues le dice, ¿sabes qué? Ya no tengo energía. Y al no tener energía pues este contacto que estaba cerrado inicialmente por el botonazo pues se vuelve a abrir. Y a pesar de que yo suelte B2 y la bobina regrese a su posición original de contacto cerrado, pues ya no está pasando energía por F1, porque pues F1 simplemente pues ya no está cerrado, ¿ok? Entonces tiramos el enclave. Entonces, en la clase del día de hoy acabamos de ver cómo tumbar un enclave con una bobina. Es decir, ya tumbamos el enclave con un botón de paro y ahorita tumbamos un enclave con una bobina de, pues, con un contacto de una bobina que en este caso es F2. Y ahora vamos con el último paso, que es uno de los más importantes, que es, nosotros podemos tumbar un enclave solo con un dispositivo. ¿Podremos poner aquí otro dispositivo que haga la misma función y que los dos puedan funcionar al mismo tiempo? Sí, sí podemos tirar un enclave con dos dispositivos. En este caso lo podemos tirar con lo que viene siendo nuestro botón de paro y al mismo tiempo con nuestra bobina. Entonces aquí vamos a ponerle botón de paro. Recordamos que los botones de paro son normalmente cerrados, que esto lo vimos en el video anterior. Si no lo vieron, vayan a verlo porque es muy importante la teoría de todo esto para que puedan entender. En el video anterior vimos cómo tirar el enclave solo con botón de paro. En el video de hoy vimos cómo tirarlo con una bobina. Pero ahora recordemos que en el primer video que nosotros vimos algo que igual era muy redundante: paralelo y serie. Y recordamos que paralelo era para tener una activación de
de dos cosas, o sea que algo te pudiera generar la activación por dos caminos, es decir, un botón o otro botón. Y también teníamos algo que se llamaba serie, y serie era para poner o hacer que dos dispositivos controlaran el paso de una sola línea. Y esto es lo que vamos a utilizar para poner dos dispositivos al mismo tiempo. Ponemos botón de paro conectado aquí en serie con la bobina de F2, y esto va a hacer que haya dos dispositivos que puedan quebrar la línea de enclave o la línea que está mandando la energía que enclavó. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a darle run para poderlo explicar. Damos run en botón de arranque y la bobina de nuevo se enclavó. ¿Por qué? Porque el botón de paro está cerrado y F2 igual está cerrado. Es como si no estuvieran, está pasando la corriente. Sin embargo, ahora hay dos dispositivos que pueden cortar el paso o el flujo de energía por esa línea. ¿Qué dispositivos existen entre punto 2 y punto 3? Existe un BP y existe un F2, un contacto cerrado de F2. Los dos son dispositivos diferentes que pueden generar la misma acción. ¿Por qué? Por estar en serie en la parte de la línea que necesitamos que se corte. Entonces, yo puedo tumbar el enclave presionando B2, presiono B2 y tumbar el enclave y presiono BA y otra vez puedo enclavarlo. Y puedo también tumbar el enclave presionando BP. Presiono BP, se cae el enclave, presiono BA y otra vez vuelvo a enclavar. Entonces, cuando nosotros queremos tumbar un enclave con más de un dispositivo, existen dos reglas. Primero, que los dispositivos que pongamos, si son contactos, que sean cerrados. Y si son botones, que sean normalmente cerrados también. O sea, cualquier dispositivo que pongamos ahí debe ser normalmente cerrado para que funcione, para que pueda enclavar y cuando nosotros presionemos o mandemos una acción, pueda hacer el desenclave. Debe de ser esa regla, que deben de ser contactos normalmente cerrados, en el caso si son contactos de bobina, o botones normalmente cerrados, en el caso que sean botones. Entonces, para tomar el enclave, esa es la regla. Y para enclavar debe de ser un contacto abierto, debajo o en paralelo con el botón que generó o que detonó el inicio. Y pues bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo, que el video de hoy y el tiempo de hoy que gastaron en ver este video haya sido fructífero. Si les ha gustado, compártanlo, denle like, suscríbanse, es gratis. Recuerden que apoyar al canal es gratis y nos ayudan a que nosotros podamos seguir subiendo contenido. Si alguno desea invitarnos a algún café, pues tenemos abajo la cuenta de PayPal. Si desean hacer una donación para seguir manteniendo este canal, pues pueden hacerlo, se los agradeceríamos bastante. Y eso sería todo. Y hasta luego, mis futuros ingenieros. Recuerden que aquí en Jorge Slayer queremos verlos triunfar.